¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para comenzar Puntos de Vista en esta oportunidad para hablar de economía, de la economía nacional. Tuvimos a comienzos de semana un IMASEC del mes de marzo, conocimos la cifra, un alza mayor al 6%, un registro bastante positivo, si se compara con todo lo que ha pasado en nuestro país con la economía, que también ha recibido los embates de el estallido social y posteriormente de esta pandemia del coronavirus. Pero ¿qué significará este IMASEC? ¿Será proyectable en el tiempo? ¿Es una radiografía del momento? Vamos a hablar de esto y de la economía regional, cómo se inserta al momento de la economía local, regional, dentro de este panorama país. Nos acompañan Ronald Ruff, gerente de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. Ronald, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar y también saludamos a don Alfredo Meneses, gerente de ASECMA Biobío. Don Alfredo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Francisco, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Muy bien, don Alfredo. Un gusto estar con ambos para hablar de estos temas económicos que nos interesan también como canal, como Universidad de Concepción también. Don Ronald, a ver, conocimos este IMASEC con un alza del 6,4% en marzo. ¿Qué significado le da a usted a esta cifra? Bueno, la verdad, Francisco, es que, a ver, cualquier número que sea positivo siempre es una buena noticia. Hay que partir por eso, digamos. Ya nos habíamos acostumbrado a recibir malas noticias y tener solamente indicadores negativos durante muchos meses, salvo honrosas excepciones. Y ahora tenemos un IMASEC de un 6,4 positivo. Ahora, después de este primer comentario, hay que aterrizar un poco también lo que esto significa. Porque puede sonar muy potente, digamos, un 6,4% de crecimiento como IMASEC es gigante, digamos. Pero también hay que ver cómo funcionan las estadísticas. Resulta que esto es el resultado del Producto Interno de marzo respecto al Producto Interno de marzo del año anterior. Y el año anterior, no nos olvidemos que estábamos partiendo la pandemia, en marzo del 2020. Entonces, dado que esa base de comparación ya era muy baja, entonces no es muy difícil llegar a sacar un 6,5 positivo. Entonces, redondeando la idea, es una buena noticia y creo que con lo que me quedo es que es un quiebre de la tendencia negativa que teníamos. Es un quiebre de tendencia, es decir, es de esperar que de aquí en adelante los IMASEC no solamente sean positivos, sino que por efecto estadístico, sino que además los distintos sectores de la economía, que son los que proveen de este Producto Interno, efectivamente vayan creciendo, sectores minero y no minero. Perfecto. ¿Cómo interpreta este IMASEC, Alfredo Meneses? Bueno, Francisco, la verdad sí, yo tengo una lectura un tanto más conservadora que la de Ronald, en el sentido de que a mí me parece que el país, en cuanto a sus indicadores, ha sido bastante zigzagueante. O sea, basta ver, ponte tú, las variaciones que hemos tenido en torno al ¿cómo se llama?, al índice de producción y ventas físicas, que básicamente estuvo muy en línea, digamos, con lo que es el tema que a mí mayor me compete, que es el tema de las exportaciones, donde tuvimos cifras bastante rojas durante el 2020, salvo algunas excepciones que marcaron un poco la diferencia. Ahora bien, efectivamente yo creo, y algo que comentamos antes de partir la entrevista, yo creo que también esto depende mucho, Francisco, de que efectivamente el proceso de vacunación sea exitoso, que ojalá rápidamente tengamos el efecto rebaño, porque creo que eso es de una u otra forma lo que está esperando el mercado. Cierto nivel de normalidad desde el punto de vista de la población que se traduce en tranquilidad. Creo que esa es una componente que evidentemente que podríamos ya poder establecer algún nivel de proyección, pero hoy día a mí me parece que hay que tomar con cuidado esta cifra del IMASEC. Sí, ese recato suyo, ¿en qué se fundamenta?
lo que te señalaba, porque efectivamente ha sido bastante zigzagueante, digamos, la cifra. Estamos en un proceso eleccionario. Lamentablemente la economía y la política, digamos, cuando se cruzan, el resultado puede ser muy bueno o no puede serlo tanto. Tenemos una elección en 2 semanas más, una importante elección, ¿verdad? Que tiene externalidades, sobre todo para nuestra región, muy relevantes. Por lo tanto, eso puede generar efectos de cualquier envergadura, Francisco, y lamentablemente esas señales las toma el mercado y evidentemente que las traducen en indicadores. Sí, se entendió perfectamente con lo que se refería usted a lo zigzagueante, a lo cambiante, y claro, estamos en un momento político complejo. ¿Qué piensa de ese análisis que hace Alfredo, don Ronald? A ver, yo creo que aquí, honradamente, nadie tiene la bolita de cristal. Es decir, la verdad es que ni el más avesado de los economistas podría ni siquiera pronosticar el IMASEC del próximo mes. Pero, sin embargo, la postura que tiene Alfredo es súper entendible, porque Alfredo representa un sector que se ha visto muy afectado. Entonces, claro, de repente es difícil de verdad levantar la mirada a pesar de la cifra. La verdad es que yo tengo una mirada un poquito más global quizá, y además que, fíjese que si yo desgloso el IMASEC de 6.4 por sectores, hay que pensar en lo siguiente. Primero, la economía se va a reactivar probablemente la primera reactivación de la economía va a venir por el consumo. Y el consumo depende mucho de la liquidez. Y más allá de que efectivamente hay muchas personas que están sin trabajo y que no lo están pasando bien, no es menos cierto que el gran porcentaje de la gente sí está trabajando y por tanto hay ahí una demanda que no ha podido salir a comprar, por decirlo de alguna forma, producto de la cuarentena. Fíjense que del IMASEC del mes de marzo, el crecimiento del comercio, por ejemplo, fue de un 20%. Respecto del año anterior. Lo que pasa es que estamos hablando de que el IMASEC se compone de servicios, comercio, industria, minería y otros. Y cada uno de estos índices, cada uno de estos variables, tiene una cierta ponderación para construir este IMASEC. Y el comercio creció un 20%, la industria un 7.7% y servicios 5.1%. Ahora, comercio un 20%, ¿qué indica eso? ¿Qué indica? Es más, se sabe que de los últimos retiros de las AFP, más del 50% de esos ingresos, de esos flujos, están en el banco. No han sido todavía consumidos. Entonces, si a eso le sumamos el retiro que va a venir ahora, el tercer retiro que ya está en curso, más los apoyos que se están nuevamente acordando entre el gobierno y el Congreso, lo más probable es que, y eso de alguna forma es lo que también indica que la proyección de crecimiento de la economía de Chile está ya sobre el 6%, ya se está hablando del 6,5%, y probablemente tiene que ver más con el consumo que con las inversiones. Yo creo que con las inversiones, ahí sí que da para una conversa bastante más larga, porque ahí los tiempos son otros, digamos, es mucho más largo de precisar. Sí, evidentemente que acá hablamos de economía, pero la economía es muy general. A ver, el concepto quizás es muy generalista, pero está el sector que representa don Alfredo, la manufactura exportadora de la región del Biobío, don Ronald, que representa a la Cámara de la Producción y el Comercio. Hay algunos análisis con puntos en común, otros no. ¿Cómo podríamos dejar de tener una economía, Alfredo, zigzagueante y lograr cierta estabilidad? ¿Depende de factores internacionales o más que nada de lo que está pasando adentro de nuestro país? Una buena pregunta, Francisco, porque eso efectivamente te da para tener dos niveles dos escenarios de análisis. Evidentemente uno externo, en el cual nosotros como economía somos bastante pequeños y evidentemente que tenemos que surfear, digamos, el mercado internacional, tal como fue por ejemplo, cuando parte la pandemia, China, que es nuestro
principal socio comercial junto con Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando se explota la pandemia, digamos, en China, evidentemente que se resintió bastante nuestra economía que proviene, digamos, del mercado internacional. Por lo tanto, ahí lamentablemente tenemos básicamente que reaccionar. Pero también hay un escenario interno, Francisco, que tiene que ver mucho con las señales y efectivamente, y acá con bastante cariño, pero hay comentarios que hacen dirigentes empresariales a nivel nacional que creo que no han sido afortunados, ¿ah? Y ello también contribuye a generar un ambiente. Hoy día, y yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? Un gran acuerdo entre todas las partes, evidentemente en el mundo político, pero también que vaya muy en línea con los dirigentes que hoy día comandan, ¿cierto?, las instituciones empresariales. Me parece que han habido ciertos comentarios que aparecieron recién la semana pasada que de una u otra manera generan un efecto negativo en las personas. O sea, evidentemente que detrás de estas cifras están las personas, o sea, quienes hoy día nos están mirando, ¿verdad?, y escuchando. Por cierto, ¿qué les interesa? Oye, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a ser? ¿Voy a continuar en mi trabajo? ¿O si perdí mi trabajo voy a tener la posibilidad de retomar mi trabajo? ¿Hay algún plan de reactivación que atienda, digamos, mis necesidades para poder retomar mis actividades? Yo creo que esos son los análisis y eso pasa sin lugar a dudas, a mi entender, porque efectivamente tiene que primar la cordura, tiene que primar el sentido común, aunque a veces cueste, pero finalmente tiene que primar esta mirada país y en nuestra región, por cierto, una mirada de región en torno a que tiene que haber un gran acuerdo nacional y que en definitiva los líderes de este país deben entender que detrás de las opiniones, de las decisiones, hay señales y esas señales son las que definitivamente afectan a nuestra gente. Eso lo creo yo que es lo relevante. ¿Hay dirigentes como el señor Sutil que se han equivocado? ¿A eso apunta Alfredo? A mi entender sí. Yo creo que las declaraciones no han sido lo afortunadas. Yo creo que eso, y voy a ser bien directo, creo que eso genera un efecto en las personas antiempresa. Y eso sí, y en eso quizás yo creo que ahí vamos a concordar plenamente con Ronald, y eso sí afecta la actividad empresarial, afecta la actividad económica, porque efectivamente metemos a todas las empresas, indistintamente los tamaños y los sectores, en un solo carril. Sí, la verdad es que eludir el factor político es imposible en los momentos en que está nuestro país con una elección múltiple que se nos viene, con la elección de los constituyentes que van a tener la tarea de redactar una nueva constitución donde van a estar las reglas macro del comportamiento de los chilenos. Y en ese panorama, ¿cómo insertar, Ronald, la economía? ¿Cuánto afecta lo político? Los empresarios generalmente dicen que este clima provoca incertidumbre y que la incertidumbre espanta la inversión. ¿Usted lo ve así o cree que hay que ser más cautos? Efectivamente, como dice Alfredo, las señales las dan los líderes, ¿no? Un líder da señales y esas señales se escuchan y se internalizan por las personas. Y bueno, efectivamente yo creo que hoy día nuestro país está bastante convulsionado internamente. Estamos más en los desacuerdos que en los acuerdos. Estamos hoy día estamos viviendo un minuto de atrincheramiento, eso es así. Y efectivamente lo que hay que hacer es llegar a acuerdos. Ahora, hay que llegar a los acuerdos, pero siempre hay una forma de partir, que es lo que están haciendo ahora finalmente, lo que ha hecho, lo que está haciendo el Congreso a través de su presidente, la presidenta del Senado con el gobierno, que es sentarse a buscar primero cuáles son los puntos de acuerdo que hay, y sobre eso uno puede ir construyendo un acercamiento, ¿no? La incertidumbre claramente es un gran enemigo de la inversión. Y eso es no solamente uno siempre está pensando en los grandes empresarios, hay que pensemos en los emprendimientos pequeños también. Si las expectativas funcionan a nivel de personas, como dice Alfredo, esta sombra, digamos, de la incertidumbre está en los grandes empresarios, los medianos y también en los pequeños, y también en aquellos que están recién pensando en partir. Por tanto, esa incertidumbre
tiene que ver además con tantas cosas, porque es un año de elecciones de distintos cargos políticos y públicos. Tenemos esta pandemia que nos tiene a todos muy, muy, muy cansados, nos tiene muy agotados, digamos. Tiene agotadas a las personas, tiene agotados los recursos del Estado, tiene agotados los recursos de las personas también, y finalmente creo que lo que hay que tener ahora es un poquito de paciencia, y paciencia en el sentido de que probablemente, y lo conversábamos fuera de cámara con Alfredo, en la medida que podamos ver finalmente que la curva de contagios empieza a bajar, la curva de contagiados positivos empieza a bajar, eso nos va a permitir salir de la cuarentena que llevamos tantos meses y poder ir a nuestro trabajo, el sector comercio que puede abrir finalmente, y aquellos que son la demanda, aquellos que necesitan salir también a comprarse desde la vestimenta en adelante, que no hemos cambiado ni las tallas de nuestra ropa este último año. Efectivamente tenemos que salir a consumir en el buen sentido, y eso le va a dar el primer puntapié a la economía. Y si hay acuerdos políticos, un buen acuerdo político es un muy buen comienzo para que los inversionistas piensen nuevamente en hacer inversiones. Y permítame un comentario al respecto. Estaba leyendo hoy en la mañana el último informe de percepciones que hace el Banco Central. El Banco Central se le pregunta justamente a 100 gerentes generales de empresas en Chile respecto de las inversiones. Claramente el mayor porcentaje de los encuestados dice que está evaluando la ejecución de sus próximas inversiones. Y eso no es una buena noticia, eso no es una buena señal. Ahora, no es que la mala señal no es que esta señal sea de los empresarios. El empresario, el que está aquí respondiendo, o el gerente general, es el reflejo finalmente de las expectativas que ellos tienen. Y las expectativas que tienen también, como son inversiones de largo plazo, esto ya tiene mucho más que ver con las incertidumbres políticas de largo plazo. La pandemia se va a acabar en algún minuto, eso no hay ni una duda. Bueno, sí, por un lado tenemos el factor político y por otro el factor sanitario. Le pregunto a Alfredo Meneses, ¿coincide con esos dos factores o usted cree que acá esto tiene muchas variables? Por ejemplo, si hablamos de lo sanitario, hoy la Cámara de Comercio colocó un recurso de protección, porque no entienden que como con 240 casos hoy día, 247, se les siga negando la posibilidad de abrir sus locales. Sí, Francisco, ahí caemos en un tema que nos debe convocar a todos, a mi entender, ya que lamentablemente en nuestra región siempre ha sido un tema del centralismo. A mí me parece que la reacción que ha tenido la Cámara de Comercio de Concepción es una reacción natural, dado que lamentablemente todas las decisiones sanitarias están siendo y han sido adoptadas desde Santiago. Y ahí, si me permite, en donde yo también quiero hacer un llamado a lo relevante que es el decidir por un gobernador o gobernadora regional. Porque lo que hoy día más requiere nuestra región para retomar una senda de crecimiento es efectivamente poder tener los espacios necesarios para tomar nuestras propias decisiones. Y aquello, sin lugar a dudas, es fundamental, con autoridades elegidas por las personas, por los habitantes de la región del Biobío. Y un segundo mensaje a aquellos y aquellas que vayan a ser electos en nuestra región como constituyentes. Me parece que el deber ético número 1 es efectivamente que quede plasmado en la Carta Fundamental, ¿verdad?, la necesidad del desarrollo de las regiones. Creo que eso, de alguna manera, responde a tu pregunta y responde también al porqué de esta decisión de la Cámara de Comercio de Concepción, que responde, ¿verdad?, que es una reacción natural frente a una necesidad
brutal que tiene hoy día el comercio local de abrir sus puertas. Pensemos, ¿verdad? Pensemos que además en el intertanto se estaba discutiendo de reintegrar recursos de los retiros del 10%, grabando un 1% a las empresas. Imagínate aquel comerciante que no puede abrir, que es una empresa. Entonces se producen estas dicotomías. ¿Qué le parece ese punto, un error total del gobierno plantear ese 1% extra, que sería un 2 total con el aporte estatal, pero que ya la oposición ha dicho que no va a aprobar eso? Es que, Francisco, cuando las decisiones son adoptadas sin el rigor técnico mínimo, evidentemente no pueden ser positivas. ¿Ah? Quizá existe una muy buena intención, pero evidentemente, y te vuelvo a señalar, imagínate tú, el comerciante que hoy día adscribió a ese recurso al cual tú estás señalando, ¿verdad?, que no puede abrir su local comercial, en lo hipotético que se aprobase aquella decisión, tendría que ver además sus recursos resentidos en un 1% más además para apoyar esta iniciativa gubernamental. No se puede. Por lo tanto, aquí lo que urge, Francisco, estamos esperando un paquete de medidas que está anunciando el gobierno hace ya varios días y que lamentablemente han sido fruto de un diálogo solo con los mismos de siempre en Santiago, sin consultarle a las organizaciones regionales. Estamos esperando aquel paquete de medidas que ojalá y de verdad vaya a establecer esos límites necesarios para que las pequeñas y medianas empresas puedan volver a ponerse de pie. Si uno escucha a los comerciantes del rubro detallista acá, Ronald, reclaman de que acá el gobierno prioriza a la gran industria, a la gran empresa, a los grandes comercios. ¿Le parece que es una crítica injusta? ¿Solidariza con los comerciantes más pequeños? Mire, Francisco, yo creo que honradamente independientemente de las medidas que tome el gobierno, finalmente los más afectados, para bien o para mal, van a ser las empresas más pequeñas. Las grandes empresas, por lo general, han ido solucionando sus problemas por otras vías, digamos, porque no nos olvidemos que la gran empresa finalmente tiene gran parte de su resultado tiene que ver con las exportaciones. Por tanto, yo le diría que más bien los resultados de las grandes empresas tienen que ver con factores externos, ¿no? Y por tanto el que el gobierno esté más preocupado de las grandes empresas, la verdad es que yo no lo veo por ningún lado de esa forma. Que falta ayudar a los más pequeños, sí, pero son cosas distintas, ¿no? Efectivamente faltan más ayudas. Creo que las ayudas siempre en un país pequeño como el nuestro, un país que tiene un mercado interno pequeño y por tanto es un país que tiene arcas fiscales también bastante pequeñas, siempre va a tener más problemas para ayudar. Aquí lo que se está haciendo en este minuto es que en el fondo, hasta aquí las ayudas han sido básicamente contra deuda. Aquí lo que estamos haciendo es endeudar el país y la cuenta va a haber que pagarla, así gratis, aquí no hay nada, digamos. Y finalmente hoy día se está estudiando un nuevo paquete de medidas que tiene que ver nuevamente con los impuestos. Y hay que ser muy cuidadoso. Justamente le iba a preguntar su postura frente a eso. Royalty minero, impuesto a los super ricos. En un sector de la oposición se repite que las empresas pagan pocos impuestos en Chile, que hay una necesidad del Estado de recaudar más fondos. ¿De dónde sacamos esos fondos? Y si usted está de acuerdo o no en que las empresas pagan pocos impuestos. Mire, lo que yo le puedo decir es lo siguiente. No nos olvidemos en la historia que en Chile se implantaron una serie de impuestos de diversa índole que iban a ser transitorios y que finalmente pasaron a ser permanentes. Entre ellos, impuestos al combustible. Entonces, si se va a implementar una nueva recaudación con cargo, al menos en parte, a impuestos, por el lado que sea, porque opciones hay muchas, digamos. Si esto va a ser, como se ha dicho efectivamente, porque esas son las conversaciones que está teniendo el gobierno con el Congreso, que sea algo transitorio
y que sea durante el estado de excepción de pandemia. Si eso es así, bueno, yo creo que ahí hay suficientes elementos como para que se puedan sentar las partes a conversar. Pero sí, a mí me parece que si va a ser transitorio, tiene que ser transitorio, porque si no, lo que es permanente finalmente termina en que la vida de las personas finalmente se encarece. ¿Ah? O sea, si esos impuestos que nos han puesto en el pasado no hubiesen sido permanentes, probablemente tendríamos una serie de productos e insumos básicos con bastante menor precio hoy día. Así es que mi mensaje es ese. ¿Ah? Más allá de dónde se van a sacar los recursos, porque fuentes hay para sacarlas, discusiones más, discusiones menos, tiene que ser transitorio. Ese es mi único mensaje gremial. Alfredo, ¿qué piensa usted en materia de recaudación de más fondos para el Estado? Esto que tiene que ver con los impuestos. Francisco, yo creo que aquí el esfuerzo tiene que ser de todos. De una u otra manera, todos estamos contribuyendo a aquello. O sea, usted va al supermercado, le entregan su boleta y usted ahí ve en cuánto está contribuyendo por cada compra. Y eso le ocurre a todos los televidentes, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, evidentemente que lo que señala Ronald es real. Muchas veces las medidas en Chile, aquellas que son transitorias, se tornan permanentes. Y no tan solo en la vía de impuestos, sino que también en otras iniciativas que tienden a beneficiar y finalmente terminan perjudicando, ¿verdad?, a la empresa y a las personas. Yo creo, te insisto, mi análisis sigue siendo el mismo. Aquí el esfuerzo tiene que ser de todos. Tiene que ser de todos. Este tema, esta discusión es global. No es tan solo hoy día en Chile. Es global. Ya, de hecho, las grandes fortunas Forbes ya están siendo claramente invitadas, no decir interpeladas, ¿verdad?, a que tienen que apoyar este proceso de la humanidad, de volver a reactivarse económicamente. Si este no es un tema solamente en nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que aquí el concepto de aporte tiene que ser una concepción ética, ¿verdad? Una concepción ética. El tema del royalty minero, evidentemente que hace mucho tiempo también que se está barajando. En algún minuto en el gobierno del Lago recuerdo que se incorporó este concepto de royalty, ¿verdad? Pero de una u otra forma existe la percepción en la población que no es suficiente, o que siempre existe una pequeña letra chica. Esa es la invitación mi reflexión, es que las medidas no deben tener letras chicas, no deben tener 2 o 3 interpretaciones, porque si no, finalmente, Francisco, jugamos a este concepto del gato pardo, ¿verdad? Modifica todo para que todo continúe de la misma manera. Creo que eso es lo peor. Eso sería no entender y no aprender nada de esta pandemia. ¿Está de acuerdo en que los que ganen más se pongan con más recursos en impuestos, pero temporal, para reconstruirnos? Yo lo que siento, Francisco, más que la temporalidad, ¿ya?, es que efectivamente acá tiene que haber un cambio, pero un cambio profundo, no un cambio temporal producto de una situación puntual, llámese terremoto, llámese pandemia o llámese otras calamidades que lamentablemente en Chile somos clientes frecuentes. Yo creo que tiene que haber un cambio profundo en el modelo, ¿verdad? Y un modelo que efectivamente responda a construir una sociedad mejor. Partamos por la educación, por ejemplo, que es donde yo creo que el modelo hoy día ha generado su mayor déficit, en la educación. Yo creo que evidentemente por eso es que yo señalo y rescato lo relevante que son estas elecciones que se avecinan. Vote por quien usted quiera. Hoy día leí un meme que decía, cuidado con hacer la cruz, porque con esa cruz a veces se carga por toda la vida. Yo creo que hay que tener ojo. Y yo invito a la gente a cuidadosamente entender por quién va a votar, a quién va a elegir, porque luego tenemos que ser capaces de exigir a ese gobernador o gobernadora que vamos a elegir, Alfredo, y a esos constituyentes que vamos a elegir.
se nos acabó el tiempo. Es un tema que nos gusta mucho, tratar la economía, pero tenemos que ir cerrando ya. Mañana vamos a hablar de las pymes. Nos vamos a enfocar solamente en las pymes, las ayudas del gobierno, si han sido suficientes o no. Así que ya estamos preparando ese programa. Va a estar el Seremi de Economía también con otro invitado o invitada para hablar de las pymes. Muchas gracias, Alfredo Meneses, gerente de ASECMA, por estar en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Francisco, por la oportunidad. Muchas gracias, don Ronald Ruff, gerente de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. Que le vaya bien. Muchas gracias, Francisco, y un llamado a que la gente se vaya a vacunar. Hay un rango etario que no se está vacunando como debiera ser, y si queremos bajar la curva, vayan a vacunarse. Gracias. Es cierto, tenemos muchos rezagados. Gracias nuevamente a ambos. Estamos cerrando ya este Puntos de Vista dedicado a la economía, más que nada a la macroeconomía. Mañana hablamos de la microeconomía, de lo que pasa con las pymes, que dan mucho empleo, las que dan la mayor cantidad de puestos de trabajo y que también están sufriendo producto de la pandemia. Gracias, que estén bien. Hasta mañana.